Son las 10:16. Hay preocupación por los resultados de la prueba CINCE, que mostró una baja histórica en los puntajes de matemáticas, la base de la lógica. Todo esto será una de las cartas de la oposición en la acusación constitucional contra el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, quien nos acompaña en el estudio. Voy a empezar al revés. ¿Qué tanta lógica tiene una acusación constitucional contra usted, ministro, por un enunciado, digámoslo así, de educación sexual integral que tiene, ¿cuántos? ¿6 años? No, 2 periodos y medio. ¿Qué tanta lógica tiene aquello? Sí, a ver, en primer lugar yo no me puedo referir a un texto que no conozco, ¿no? Esa acusación no ha sido presentada aún y me imagino que una vez presentada uno comienza a trabajar en la defensa correspondiente. Ahora, pero eso es lo que se ha anunciado. Claro, ahora lo que sí es importante y que yo creo que es bueno que la ciudadanía lo conozca, ¿no? En Chile no existe una ley aprobada, ¿no?, de educación sexual integral. Lo único que existe, ¿no?, para el sistema educativo es una exigencia de contar con un plan de efectividad, sexualidad y género que es el resultado de una ley del Ministerio de Salud del año 2010 y que precisamente el gobierno del presidente Piñera I le corresponde implementar a través de 7 planes en particular. Eso es lo único que existe hoy día. Y luego el año 2017, gobierno de la presidenta Bachelet, segundo mandato, la exigencia que se hace a través de la superintendencia de orientar a los establecimientos educacionales para dar, ¿no es cierto?, condiciones de acogida y bienestar a la población LGTBIQ+. Hoy día lo único que usted tiene son esas dos cosas. Ambas son normativas, están asociadas, ¿no es cierto?, a soluciones amistosas por demandas al Estado chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además de eso por orientaciones incluso hoy día ya ratificadas por la Ley de Garantía de la Niñez. No hay nada más, ¿no? Entonces cuando alguien dice esto es ESI, eso no existe, ¿no? En Chile no hay ESI. Claro, claro. Mi error. Ok, digamos entonces que no hay una ley, sino que básicamente arreglos, acuerdos. Yo recuerdo que esto también tuvo que ver con una decisión de la Corte Interamericana y que el móvil, como representante de la comunidad LGTBIQ+, acordó la implementación de estos acuerdos. Sin embargo, se ha anunciado una acusación constitucional contra usted, a la cual además se ha amenazado con sumarle hasta, no sé, el caso de una supuesta charla de educación sexual, algo que sostuvieron diputados como el diputado Schalpern y columnistas de diferentes medios, y que es falso. Acá, en este caso de Talcahuano, Centinelas del Sur se llama el establecimiento educacional, hubo un operativo de salud de la municipalidad en el que padres denunciaron la vulneración o acoso sexual a sus hijos y que no tenía nada que ver con el Ministerio de Educación. Claro, en primer lugar nosotros ahí establecer inmediatamente la condena respecto de cualquier vulneración de derechos, ¿no es cierto?, de los niños, y aún más, ¿no es cierto?, pensando en temas que estén asociados, ¿no es cierto?, a salud o a atención médica, ¿no? Esto responde, efectivamente, en algún minuto se dijo que era una charla de orientación sexual. La verdad es que es un operativo médico, ¿no es cierto?, la llamada ficha CLAP, orientada desde el Ministerio de Salud hace, entiendo yo, que más de 15 años. Lo que yo he hecho hoy día ha sido conversar, ¿no es cierto?, con la ministra de Salud, con quien estamos, ¿no es cierto?, constantemente conversando, de hacer revisión de alguna manera, ¿no es cierto?, de esos protocolos de actuación, dado, ¿no es cierto?, que cada vez se torna mucho más complejo, ¿no?, el que cualquiera de estas acciones que de alguna manera pueden transgredir o pueden, ¿no es cierto?, violentar a las familias, sean debidamente implementados y ojalá en los centros de salud como corresponde. De alguna manera esto es una acción de un CESFAN, ¿no?, porque está dentro de las fichas, ¿no es cierto?, de salud. Es un CESFAN el que hace este operativo dentro de una escuela. Yo entiendo que esto se ha ocurrido, ¿no?, por muchos años. Yo, primera noticia que tenía, yo fui director de colegio, nunca tuve un vínculo con un CESFAN que hiciera un operativo médico dentro del establecimiento. Creo que es, como le digo yo, más bien a veces son acciones que están concentradas en el mundo municipal. Y como los alcaldes o alcaldesas administran ambos servicios, salud y educación, de alguna manera se hacen estas coordinaciones, que entiendo yo que en muchos lugares se sigue haciendo, ¿no?, pero por el cual yo creo que tenemos que hoy día poner mayor atención precisamente para que no se provoque esto, ¿no? Ahora, es el deber de cada uno de nosotros, ¿no?, quienes estamos en política, de informar correctamente. Esto nunca fue una charla de orientación sexual, este es un operativo médico, un mal operativo médico, si usted quiere, pero en ningún caso correspondía a una acción liderada o difundida, promovida desde el Ministerio de Educación.
El alcalde de Talcahuano es de la UDI y llamó a no hacer uso político. Me llamó por teléfono precisamente para lo mismo y se lo he agradecido también el otro día en una sesión en la Cámara de Diputados, la rectitud del alcalde. Una última pregunta respecto a este tema en particular. El diputado Bobadilla lo acusó usted de implementar este tipo de políticas por su orientación sexual. ¿Qué opinión le merece esa declaración? A ver, yo diría que siempre lo contesto de la misma manera, ¿no? Yo soy un convencido, ¿no? Y todos los días elijo no creer en que las personas tienen otras motivaciones que no sea el bien común, y por tanto me parecería siempre que es un retroceso civilizatorio que cualquier cosa de este tipo, ¿no?, se interponga en la valoración que se hace del trabajo de otros. En esto tenemos que ser todos muy transparentes, ¿no? Y no tener mezquindades. Yo precisamente estos días, a propósito de el CIMSE, ¿no?, y del reflejo del impacto que significó el distanciamiento, he reconocido, por ejemplo, políticas que son del mandato del presidente Piñera o del mandato, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, y que nosotros hoy día, como nueva coalición o coaliciones que estamos gobernando, hemos aprovechado y creemos que son muy buenas. Entonces yo creo que es importante no generar ningún tipo de excusas y hacer una valoración concreta del trabajo de los otros, quienes seamos, quienes estemos en política, o en el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Local, hoy día los gobernadores, precisamente por lo que hacen, ¿no?, y no por ninguna otra razón. Más allá del no corresponde, no va a hacer una valoración moral sobre el asunto. Perfecto, está en su derecho. Cierro el capítulo de la acusación constitucional, entonces pasemos a la prueba CIMSE. Más allá de la pandemia, ¿no tenemos problemas estructurales con la materia o la capacidad de aprender de nuestros estudiantes, que inmediatamente tiene un backlash, un efecto de retroceso sobre la capacidad de enseñar de nuestros profesores? Yo recuerdo hace 12 años que estamos hablando de por qué, y en el caso de matemáticas en particular, de que nuestros jóvenes no aprenden matemáticas, que existe además una brecha de género, que las mujeres se dedican menos a las carreras matemáticas como ingeniería, siendo que tenemos unas matemáticas fabulosas en este país, o astrónomas, que son también ciencias exactas. No tenemos un problema de cómo impartimos esta educación para que nuestros jóvenes aprendan matemática, que insisto, es una de las bases de la lógica. A ver, primero yo lo que he señalado, esto es una muy mala noticia, ¿no? Es algo de lo cual nosotros nos tenemos que hacer cargo. Hoy día, como gobierno, ya lo veníamos anticipando. En eso lo que hicimos fue usar las estimaciones regionales. No hay una evaluación a gran escala como esta en ninguno de los países de la región, ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa. Son evaluaciones, ¿no es cierto?, que son muy parciales y que además son autoaplicadas, es decir, que la confiabilidad baja porque la aplican los propios profesores. Chile tiene un sistema en ese sentido bastante perfecto, ¿no?, porque de alguna manera son otros los que implementan la evaluación, le dan confiabilidad al... Esa es nuestra valoración respecto de la prueba. El uso de los resultados de la prueba es lo que nosotros hemos criticado siempre desde nuestro sector, porque entendemos que eso ha permitido generar ranking. Bueno, dejando esa discusión de lado, lo que hoy día tenemos es una fotografía de los últimos 4 años, ¿no?, especialmente considerando que el año 2019 tuvimos una implementación del CIMSE bastante imperfecta, hubo, recuerde, por estallido social y otras suspensiones dentro del año. 2018, bastante complejidad, ¿no es cierto?, en la relación entre los colegios y entre el profesorado y el ministerio de la época, y 2021, pandemia, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una fotografía de ese momento. El CIMSE evalúa una trayectoria. Claro. En segundo medio no está hablando solo del segundo medio 2022, está diciendo qué pasó los 10 años anteriores, cómo están las bases de esa educación básica, ¿no es cierto?, cómo están las bases, ¿no es cierto?, de los niveles anteriores. Ahora, una cosa bien interesante aquí y de demostrar es la didáctica específica de las matemáticas requiere aún más allá, ¿no es cierto?, o mucho más que en el lenguaje, la presencialidad. Claro. Por el uso del material concreto, por la atracción y por la mediación que los profesores hacen, ¿no?, respecto de cómo, por ejemplo, un estudiante se acerca a la resolución de una problemática. Claro. Distinto es en el lenguaje, que como es una habilidad mucho más natural al ser humano, probablemente los profesores durante la pandemia, a quien yo siempre les agradezco todo su trabajo porque mantuvieron el sistema educativo en pie, lograban orientar. Si yo le digo a una familia,
parte del Chile Crece Contigo, por ejemplo, que todos los días lea un cuento en su casa, por muy sencillo que sea, o que incluso le pida a un niño que lea las instrucciones, ¿no es cierto?, del envase de una sopa, o que le pregunte solamente que le haga un pequeño relato de lo que hizo en el día, estoy desarrollando habilidades de la lectura. Claro. En la matemática es distinto, necesito yo un nivel de especificidad, por lo tanto, lo que demuestra este CIMSE es el golpe que tuvo en los estudiantes la ausencia, la lejanía de los centros escolares durante 2 años. Claro. Ese es el golpe, más la tendencia que veníamos teniendo hace una década respecto de cómo bajan los resultados. Claro, entonces, aquí hay varias cosas. Yo no me quiero quedar en el resultado. ¿Qué estamos haciendo? Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el marco de la reactivación, medidas que son de carácter universal. Por ejemplo, no solo la orientación que damos curricularmente a propósito, ¿no es cierto?, del desarrollo de los distintos programas de estudio, no solo los textos escolares, sino también el uso de algunos recursos universales que estamos trabajando ya hace un rato, ¿no es cierto?, con la Universidad de Chile, la plataforma Matcom, donde hay un conjunto de recursos de orientaciones que están acompañados también en un trabajo que le va a permitir a los profesores poder hacer una mejor implementación de sus clases de matemática. Y una intervención, si usted quiere, o acompañamiento focalizado en 1.300 establecimientos del país, a través de 2 programas, ¿no?, precisamente en educación y educación media. Uno de ellos lo pudimos presentar ayer en una escuela de San Miguel, en la Escuela Santa Fe, en donde pudimos ver, ¿no es cierto?, cómo un centro específico del desarrollo de las matemáticas de la Universidad de Santiago trabajaba, ¿no es cierto?, con ese conjunto de niños dentro de las salas de clase y también formando a los profesores en didáctica más específica. 1.300 en todo el país, 1.300. Un poco menos de 100 por Sí, no, solo focalizados, sí, porque usted tiene medidas que son universales. Pero, al contrario, creo que es una cifra enorme. Es poco en promedio. Sí, los programas focalizados nunca han sido, yo cuando la gente se pregunta por los programas focalizados, en la década de los 90 el P900 llegamos a 1.000 escuelas, ¿no es cierto? Luego tuvimos el Liceo Montegrande, 60 liceos del país. El Liceo Bicentenario, vamos recién en 300 con 2 o 3, 4 cohortes. O sea, lo que quiero decir yo es que el Estado siempre tiene medidas que son universales, que son generales, ¿no es cierto?, que son de acceso. Ahí están los fondos de la subvención escolar preferencial para el mundo de educación pública, los fondos de apoyo a la educación pública, los textos escolares, todas las políticas que llegan universalmente y que con la confianza que tenemos en el profesorado de manera autónoma, por ejemplo, ahora hay una jornada el 29 y 30, los niños no van, los profesores retoman sus resultados, sus propios modelos de evaluación, los resultados del CIMSE y dicen, ¿qué tengo que hacer yo para el siguiente semestre? Pero hay establecimientos que a veces necesitan o requieren de apoyo mayor del Estado y ahí viene el apoyo focalizado que estamos haciendo. Por lo tanto, son 2 medidas. Para las escuelas que tienen las posibilidades, ¿no?, porque tienen los recursos, porque tienen una gestión financiera más impecable, diríamos, y pueden gastar en capacitación, en compra de materiales, y otros establecimientos que van a requerir un apoyo específico de parte del Estado. A ver, una última pregunta. ¿Meter el tema CIMSE en la acusación constitucional es aprovechamiento político? No soy yo quien puede decir, porque los diputadas están en su derecho de poder incorporar los capítulos que quieran, entiendo yo, en un... No es el derecho de esta discusión, es su opinión sobre este punto. A ver, yo lo he dicho, ¿no? El CIMSE es una fotografía muy importante. Nosotros como sector nunca hemos estado en contra de las evaluaciones, sino más bien, ¿no es cierto?, del número de evaluaciones. Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo al plan de evaluación, Chile tenía que implementar 11 evaluaciones, cuando todavía estábamos con estudiantes pidiendo licencias médicas. Casi un 20% de profesores con licencia el año pasado, producto, ¿no es cierto?, de lo que significó el impacto en la crisis de la salud mental. Por lo tanto, eso era absolutamente descabellado. Presentamos nosotros una propuesta y el Consejo acogió la mitad de esa propuesta. No sancionaban los establecimientos, dato interesante, 116 establecimientos en nuestro país de categoría insuficiente, avanzaron 20 puntos en este tiempo. ¿Qué dijimos y qué ha sido muy bien recepcionado de parte del sistema educativo? ¿Queremos a lo mejor el CIMSE? Sí. Queremos una prueba perfecta, una prueba censal que venga de afuera, pero lo que no queremos es que penda sobre una escuela como una espada de Damocles el castigo permanente, ¿no es cierto?, de perder. Espada de Damocles pende sobre el ministro. Bueno, está preguntándome la acusación. ¿Qué es lo que quiero decir yo? El CIMSE es una fotografía de una etapa de la trayectoria. Sin duda alguna que hoy día, si usted me pregunta si yo soy responsable de estos resultados, obvio que soy responsable, yo soy el jefe de la cartera y me estoy haciendo cargo con una serie de acciones, no de hoy día, sino desde antes, porque teníamos estimaciones. Ahora,
Obviamente estos resultados, como yo lo mismo lo he dicho, son el reflejo de 4 años, ¿no es cierto?, de los últimos 4 años, especialmente de los últimos 3, 19, 20, 21, pandemia y estallido, en donde el sistema educativo tuvo también un impacto fuerte, una tendencia a la baja. Por tanto, ¿no es cierto?, yo lo que he querido hacer en este periodo, ¿no?, es fundamentalmente concentrarnos en las soluciones. Perfecto. Hoy día los niños al centro, rápidamente todas las acciones que estamos haciendo en el marco de la reactivación educativa. Paso al tema de las mascarillas. ¿Qué opinas sobre el uso obligatorio de mascarillas en las instituciones educacionales? ¿Y será suficiente? Esta es una medida excepcional, eso es lo más importante, ¿no? Esta no es una medida que vaya a mantenerse durante mucho tiempo. Si bien ya tenemos claro cuáles son todos los antecedentes médicos, ¿no?, que nos entrega salud respecto de quiénes son los niños que están mayormente contagiados, a quienes afecta el virus sincicial, pero los resfríos fuertes, las influencias, ¿no?, son o tienen un impacto muy importante en la asistencia a clase. Y es por eso que nosotros hemos querido buscar todas las fórmulas, ¿no?, para que los niños no falten a clase. Hoy día, con la alta circulación viral y pensando en que venía un segundo pic, tal como lo señalaba nosotros la ministra de Salud, nos parecía totalmente prudente recomendar el uso de mascarilla. Un niño que no se enferma, que no pide una licencia, que no va menos 3, está asistiendo al colegio. Nuestra gran preocupación hoy día es la asistencia. Entendemos que este mismo colegio donde estaba yo ayer, la temperatura similar a la de hoy día, 3, 4 grados, yo estaba muy temprano ahí a las 9 de la mañana, probablemente un poquito pasado, y había ventilación cruzada, por ejemplo, con los niños dentro de la sala. No en todas partes es igual, no voy a comparar una comuna de Santiago con Aysén, pero quiero decir, medidas que aprendimos en la pandemia las podemos incorporar. Ventilación cruzada, lavado frecuente de manos. Los profesores tenemos la posibilidad, ¿no?, los directivos escolares, de acortar, por ejemplo, 40 minutos un recreo, otros 40 minutos, de tal manera. El uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, todo lo que aprendimos en la pandemia con tal de que los niños sigan yendo a las salas de clase. Voy a poner un ejemplo personal porque creo que es muy representativo. Mis hijos, 5 y 3 años y medio, fueron al jardín infantil. Uno de ellos contrajo, me parece que el virus sincicial, porque estaba resfriada, pero es la mayor. Eso terminó con mi hijo de 6 meses internado en un centro asistencial con oxígeno, porque el virus sincicial en los lactantes es tremendamente fuerte, dañino, virulento. ¿No deberíamos adelantar las vacaciones de manera de bajar un poco la circulación, de esperar a que baje la circulación viral para evitar precisamente eso, que niños lleven a sus casas el virus sincicial, que los mayores sentimos como un resfrío, pero que los lactantes les puede significar la muerte? Exactamente. Mire, las decisiones en educación están, si bien se toman de manera conjunta, están basadas, ¿no es cierto?, en una evidencia que precisamente el mundo epidemiológico, ¿no?, la misma ministra, ¿no?, es una tremenda experta, las sociedades médicas, el contacto mío con la ministra es a diario, muy temprano en la mañana hablamos, o sea, y yo cada vez que puedo le pregunto y le digo, ¿alguna novedad? Nada, la recomendación sigue siendo la misma, no va a impactar la suspensión de clases. Vuelvo a preguntar, y de esa manera, ¿no?, hasta que ahora llegamos, por ejemplo, al uso de la mascarilla, pero fundamentalmente pensando, ¿no es cierto?, en el pic de influenza y resfrío fuerte, ¿no?, y que claramente eso impacta en la ausencia de las clases y por lo tanto le pareció, ¿no?, a los exministros y exministras que le hicieron una serie de recomendaciones durante esta semana y también a las sociedades médicas que de alguna manera han ido abriendo la posibilidad de poner esta medida. Hay un antecedente que creo que no se está tomando en cuenta. Hablé con esto de el biólogo computacional Tomás Pérez Acle, quien dio muchas entrevistas durante la pandemia y es un hombre que le ha acertado a todo lo que ha ocurrido precisamente porque su aproximación es biológica, no es de ningún otro tipo. Y Tomás Pérez Acle me decía que una de las cosas que se ha descubierto sobre el COVID es que disminuyó la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Es decir, que los adultos, que antes el sincicial lo sufríamos como una pequeña gripe, ahora nos cuesta más y por lo tanto tenemos una mayor carga viral y esa mayor carga viral la traspasamos a nuestros hijos. Entonces, y dado que este país ya la mayoría se enfermó de COVID en algún momento y por tanto tenemos una baja en nuestra defensa y una mayor carga viral propia que podemos transmitir, no sería obligatorio
¿no sería mejor que fuera obligatorio usar mascarillas, por ejemplo, en el transporte público, donde yo tomo metro todos los días, voy a esta distancia una persona? Mire, yo no podría opinar sobre el transporte público, pero sí lo que le puedo decir es que usted tiene toda la razón y creo que una de las medidas que se impulsaron desde el Ministerio de Salud y que nosotros recogimos muy bien en educación, para poder tener los datos que tenemos. Ahora estaba, por ejemplo, recordando y anotando yo mismo, 104%, no es porque sean 104% del profesorado, que siempre tiene alta rotación, por eso el porcentaje mayor a 100, 104% del profesorado vacunado contra la influenza. Esa es una medida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros necesitamos que todos los adultos, especialmente, se vacunen en los periodos correspondientes, ¿no es cierto? Esa es una acción. Claro. 80% pensando en quienes se pueden vacunar, superior a los 3 años, hoy día también con proceso de vacunación. Fíjese que nuestros jardines, Junji Integra, que son desconcentrados, ¿no? Pero responsabilidad también de alguna manera de la Pero no hay vacuna contra el virus sincicial. No, está hablando eso de no existe. No, pero claro, pero lo que le quiero decir yo es que en la medida que usted evita, ¿no es cierto?, el contagio de eso, va de las influencias, de los resfríos fuertes, va a permitir, ¿no es cierto?, pensar en cómo protege a los más grandes, y eso es verdad. Ahora, es bien difícil, no sé, por determinar, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Deja al niño más grande o la niña más grande en la casa para que no contagie al menor? Eso va a siempre implicar, vamos a decir así, ¿no?, un daño, porque la asistencia diaria tiene un valor importante. La educación es acumulativa, es como el día a día. Yo, en la medida en que asisto todos los días, claramente tengo mejores posibilidades de poder aprender aquello que en la escuela, en el jardín infantil, en la sala cuna quieren desarrollar. Una última pregunta, ministro. Recién estuvo con nosotros el diputado Venegas, quien es presidente de la Comisión de Ética de la Cámara. Como parte de este gobierno, como además autoridad pública, ¿qué opinión le merece que un diputado grabe una conversación con el presidente de la República de materias de seguridad, añada después que él no lo hizo, después diga que sí lo hizo, que no se arrepienta y que difunda esta grabación? Mire, yo en el caso particular no sé si me puedo referir, ¿no? Quizás tendría que averiguar eso, pero lo que sí a mí me parece bien preocupante, que quienes estamos en política, ¿no?, donde sea, ¿no?, en el espacio local, desde las alcaldías, tenemos que no olvidar nunca que hay códigos, ¿no?, esos códigos que son éticos, que de alguna manera no están escritos muchas veces en ninguna parte. Es como de alguna manera... cuando uno no roba porque alguien lo está mirando o no lo está mirando. Finalmente es algo que uno aprende, hay un código ético, ¿no? Y yo diría que la ciudadanía lo que espera de nosotros, ¿no es cierto?, de todos quienes estamos en política, es que podamos siempre decir la verdad, que hagamos, ¿no es cierto?, un uso efectivo de los recursos, que seamos capaces, ¿no es cierto?, de tener un comportamiento, de no sacar aprovechamiento. La ciudadanía no tiene una pizca, ¿no es cierto?, de ingenuidad. Saben muy bien y a evaluar a sus políticos respecto de cuando dicen la verdad, cuando no la dicen, cuando hacen las cosas, cuando tienen real compromiso con la ciudadanía. Esto nos daña a todos, ¿no? Estas situaciones nos dañan a todos. Yo creo que es importante recordar esos códigos éticos que tenemos de comportamiento en la relación entre quienes hacemos política, pero también yo diría demostrando a la ciudadanía. Es como cuando a mí me preguntan sobre la violencia y todo el mundo me dice, en las escuelas están tremendamente violentas. Usted acaba de mostrar antes de la entrevista una nota de los conductores violentos. Y la gente, y uno se pregunta, yo digo, esos estudiantes que van a esas escuelas tienen padres, madres, que probablemente también han sido modelos de ejercicio de violencia. Entonces, cuando dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del ministerio? Entregar orientación, entregar equipos, ¿no es cierto?, en términos de equipos de recursos humanos, psicólogos, ¿no es cierto?, terapeutas que ayuden. Pero también hay un compromiso de la sociedad de no demostrar que la violencia es la manera en que uno resuelve resuelve sus problemáticas. Entonces, aquí probablemente ha llegado el momento, ¿no?, en el que toda la ciudadanía, ¿no?, todo el país tenga un pacto, ¿no es cierto?, por el respeto, por la valoración del otro, por la acogida, por entender de que los grandes desafíos, cuando a mí me preguntan hoy día por el CIMSE, esto no lo va a resolver el ministro solo, ni yo ni los que vengan, esto lo va a resolver la ciudadanía en su conjunto, el compromiso de las familias de mandar a los niños todos a la escuela, el compromiso del profesorado, ¿no es cierto?, respecto, que yo no tengo duda de eso, de tener y generar buenas orientaciones, buenas clases, con buena didáctica, el compromiso de la política de poner al servicio, ¿no es cierto?, de lo que hacemos, los mejores recursos cuando discutimos el presupuesto de la nación. Eso es el compromiso que necesitamos hoy día para resolver esto, que es tremendamente grave. Ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, muchas gracias por el tiempo que nos ha concedido acá en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a usted, Rafael.